recordar brevemente algo muy conocido por ustedes, que es la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos ahí ubicada la célula parietal, y en la célula parietal, como sabemos, ¿no?, se va a producir una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica que permite que se forme el ácido carbónico, el cual se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato, ¿no? El bicarbonato pasa a la sangre en intercambio por cloruro, entonces este mecanismo permite que haya cloro, mientras que el hidrogenión, disociado a partir del ácido carbónico, va a ser enviado en intercambio por potasio hacia la porción canalicular, ¿no? Hacia el medio extracelular. Este intercambio de hidrógeno-potasio se debe a que el potasio difunde, ¿no? Difunde por gradiente concentración hacia la luz del canalículo y esa difusión arrastra al cloro, ¿no? Perdón, sí, tiene razón, siempre olvido esta cuestión de la grabación, perdón, sí, vamos a un ratito, vamos a activar la grabación. A ver. Recording in progress. Ya está. Ya está. Bien. Decíamos entonces que la anhidrasa carbónica en la célula parietal iba a generar hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato se iba a intercambiar con cloro, ¿no?, para proporcionar uno de los componentes del ácido clorhídrico, mientras que el hidrogenión, por acción de la bomba hidrógeno-potasio TPasa, se iba a intercambiar con potasio, el cual salió por gradiente y arrastró al cloro hacia la luz del canalículo, ¿no? El cloro se queda acá, pero el potasio que había salido reingresa al interior de la célula en intercambio por el hidrogenión. Entonces ya tenemos hidrogeniones y cloro, ácido clorhídrico. No es el proceso básico de formación del ácido clorhídrico en la célula parietal. Debemos recordar nosotros que este ácido clorhídrico, estos hidrogeniones, pues son muy erosivos, muy nocivos para cualquier mucosa, entre ellas obviamente para la mucosa gástrica. De manera que para evitar este fenómeno de erosión debe haber una barrera de moco y de bicarbonato que evite que haya un contacto directo del ácido clorhídrico con las células mucosas epiteliales del estómago. Esta barrera de moco y bicarbonato, ¿no?, se genera gracias, como sabemos, a la presencia de prostaglandinas en las células caliciformes, en las células mucosas epiteliales del estómago, y actúa como una barrera citoprotectora, ¿no?, protectora de las células. Debe haber un equilibrio entonces entre la cantidad de ácido clorhídrico y la cantidad de moco que existe a nivel del estómago. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, en el caso del consumo de AINES, ¿no? Hay gente que toma antiinflamatorios no esteroideos y sabemos que los AINES, como la aspirina, como el diclofenaco, el metamizol y cualquiera de esos AINES, reducen la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto deterioran la barrera de moco y de bicarbonato. Ya no se sintetiza suficiente moco y bicarbonato, entonces se facilita la erosión de la mucosa gástrica, ¿no? Otro mecanismo relacionado con los problemas de lesión de la mucosa tiene que ver con la presencia del Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que en realidad podría ser agredida por el ácido, de modo que vive en las porciones profundas, por debajo del moco, digamos, protegido, más cerca de las células epiteliales. Y debido a su efecto irritante, inflamatorio, hace que aumente la secreción de gastrina. Y la gastrina es la encargada de aumentar la formación de ácido clorhídrico. De modo que en el caso de la infección por Helicobacter, hay un daño en la barrera mucosa y al mismo tiempo un aumento en la secreción de ácido clorhídrico que puede producir también una ulceración. Con el paso del tiempo, y disminuye incluso la secreción de ácido, pero como la barrera es deficiente, aunque haya poquito ácido, igual se sigue erosionando y se puede producir una úlcera gástrica y a largo plazo puede llegar a un cáncer gástrico, ¿no? Eso es consecuencia de la infección por Helicobacter pylori. Otro factor frecuente, pero que habitualmente no conduce en las personas, digamos, que no están hospitalizadas, que no conduce
a la presencia de una úlcera, que en todo caso podría producir erosiones, la llamada gastritis. Cuando hablamos de gastritis, es una erosión superficial, pues es una erosión de la mucosa. Cuando hablamos de úlcera, es una herida profunda, ¿no? Que cruza la muscularis mucosae. Ustedes por histología saben que hay una barrera que se llama la muscularis mucosae. Las lesiones que están por encima son erosiones, las lesiones que cruzan la muscularis mucosae ya son úlceras. Entonces, la diferencia es la profundidad. En todo caso, puede haber gastritis, o sea, erosión superficial de la mucosa gástrica, cuando hay estrés, ¿no? El estrés, la ausencia de, o sea, el no comer a sus horas y estar constantemente preocupado, ¿no? O estar sujeto a tensión, aumenta pues la secreción de adrenalina y cortisol. La adrenalina contrae las arterias, ¿no? Y al contraer las arterias disminuye la irrigación de las células de la mucosa, deteriorando la producción de moco y bicarbonato, ¿no? Y afectando también un poco la viabilidad de esas células. Por su lado, el cortisol, ¿no? Disminuye la secreción de la formación de prostaglandinas y la secreción de moco y bicarbonato. Entonces, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay mucha preocupación, entonces, o exposición a factores agresores, también se pueden producir ulceraciones por la adrenalina, que produce vasoconstricción, y el cortisol, que disminuye la síntesis de prostaglandinas. Entonces, debe haber un equilibrio entre ambos factores para evitar los problemas. Acá tenemos ya nosotros algunas de las medidas, digamos, no necesariamente fármacos, pero algunas de las medidas que se consideran para el tratamiento de los problemas de secreción ácida aumentada. Entonces, una de las formas por las cuales se trataba de neutralizar el exceso de ácido clorhídrico era la administración de bicarbonato, ¿no? Hace muchísimo tiempo, todavía se hace en algunas circunstancias, ¿no? Se ingería bicarbonato para neutralizar el ácido y esto tenía un efecto real, sí producía un aumento del pH, pero el problema está que actuaba rápidamente, pero de una manera muy breve. O sea, el efecto duraba muy poquito tiempo. Y lo que sucedía era más bien que parte del bicarbonato podía absorberse hacia la circulación general, produciendo una alcalosis metabólica, ¿no? Alterando el pH sanguíneo. Entonces, no es una medida muy razonable administrar grandes cantidades de bicarbonato para tratar de neutralizar al ácido clorhídrico. ¿En qué circunstancias funciona esto? ¿En qué circunstancias puede ser beneficioso? Cuando hay problemas de indigestión, o sea, cuando por comer mucho, ¿no? O tomar mucho, o ambas cosas, el alimento, ¿no? Está aquí acumulado, ¿no? Lo que se llama el quimoácido está aquí acumulado en grandes cantidades. Y el esfínter pilórico está cerrado, porque como está muy ácido, ¿no? Y hay mucho alimento que todavía no se digiere, entonces hay un reflejo, se recordarán por fisiología, se llama el reflejo enterogástrico, que cierra el píloro, lo mantiene cerrado para evitar que se vacíe este contenido ácido y lesione al duodeno. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas toman entonces sal de frutaceno, sal de Andrews o simplemente bicarbonato, un poquito de bicarbonato en un vasito con agua, ¿no? Me burbujea todavía. Y eso aumenta el pH. Al aumentar el pH, entonces el píloro ya se da cuenta, digamos, de que el contenido no es tan ácido, que ya está un poco más neutro, se relaja un poco y el estómago se vacía. Entonces, eso alivia la indigestión. Pero entonces el bicarbonato de sodio no es para tratar las erosiones o las úlceras del estómago, del duodeno, ¿no? Es para aumentar un poco el pH y mejorar el vaciamiento. Solo eso sería un efecto adecuado, ¿no? Un uso razonable del bicarbonato de sodio. Existen más bien otros antiácidos como la famosa milanta, que es una combinación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, que sí se usan para el tratamiento de las erosiones y a veces complementan el tratamiento de las úlceras. ¿Cómo actúan estos dos bases, ¿no? Porque son hidróxidos, ¿no? Son bases, álcalis. Bueno, lo que hacen simplemente es neutralizar al ácido clorhídrico, pues, ¿no? El OH se junta con el hidrógeno, formando agua, y el aluminio con el cloro, formando una sal, ¿no? Cloruro de aluminio. Lo mismo sucede con el hidróxido de magnesio. Los OH se juntan con el hidrógeno, formando agua, y el magnesio con el
cloruro formando cloruro de magnesio. De manera que se forma, al reaccionar un hidróxido, una base, con un ácido se forma una sal más agua, pues química elemental que nosotros sabemos que ustedes ya han revisado. Entonces, esta reacción se llama una reacción entonces de neutralización. El ácido clorhídrico es neutralizado por la milanta, que es hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Esto viene en unos frascos, ¿no? Un contenido lechoso, blanquecino. También hay en tabletas, ¿no? También blancas así. Tienen un sabor a veces un poquito, no digamos desagradable, sino algo metálico, entonces a veces le dan sabor con dulce, alguna cosa para que la persona lo tome, pero igual no es una terapia muy eficaz. ¿Por qué? Porque estas bases neutralizan al ácido clorhídrico por unas 2 a 3 horas. Se toman después de los alimentos. Entonces, una vez que la persona ha terminado de almorzar, digamos, o ha terminado de desayunar, toma sus 2 a 3 cucharadas de esto de acá, ¿no? Del antiácido. Entonces, el pH va a mantenerse elevado por unas 4 horas más o menos, alrededor de 5 o 6 de pH en el estómago, ¿no? Con la presencia de estos antiácidos. Pero terminó de almorzar, pasaron 4 horas y otra vez comienza a bajar el pH. Viene la cena y otra vez hay que tomar otras 2, 3 cucharadas más. Y eso quiere decir que todos los días, después de las comidas, habría que estar tomando milanta. Eso se hacía hace muchos años, ya no se hace así, no es muy cómodo, ¿no? Es un poco difícil de cumplir. Y cuando uno duerme también hay secreción de ácido, entonces tendría que poner su reloj a las 2 de la mañana para tomar otra cucharada. Entonces no es una medida muy razonable, ¿no? Ni es tampoco lo más eficaz para un problema de una gastritis o una úlcera. Por otro lado, el magnesio tiende a estimular un poco el peristaltismo y el aluminio a disminuirlo. Entonces, si se tomara solo aluminio, daría estreñimiento. Si se toma solo magnesio, como la leche magnesia, daría diarrea. Entonces, se dan combinados para evitar que haya diarrea o estreñimiento, ¿no? Entonces, un poco por qué se dan los dos juntos. Repito, es un medicamento que todavía se usa, ¿no? De manera complementaria, no es un fármaco de primera línea. Esta figura está tomada de una de las referencias principales en farmacología, que es Goodman, las bases farmacológicas de la terapéutica, pero bueno, nos muestra algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, nos muestra que la célula parietal recibe estímulos o es regulada por 4 moduladores, ¿no? Por la acetilcolina, que actuando en receptores M3 estimula una vía dependiente de GQ, que produce calcio, ¿no? O sea, acá está el diacilglicerol, el IP3, todo eso que ya sabemos, pero al final se produce calcio. La vía de la gastrina, que estimula el receptor de CCK, o sea, colecistocinina de tipo 2, que también está acoplada a una GQ y aumenta los niveles de calcio. Y este calcio activa a la bomba, al hidrógeno potasio ATPase, ¿no? Para que expulse hidrogenión y saque potasio, o sea, para que se forme el ácido clorhídrico, ¿no? Acá está el hidrogenón, acá está el cloro y se forme el ácido clorhídrico. La tercera vía es la dependiente de la histamina. La histamina en la célula parietal activa el receptor H2. No H1, como es para la alergia, sino H2. Dijimos que había 4 tipos de receptores para la histamina, ¿no? El H2 se encuentra justamente en las células parietales y aumenta el AMP cíclico. Este activa la proteína quinasa A, este fosforila la bomba y se produce formación de ácido clorhídrico. Y tenemos en cuarto lugar al receptor EP3, ¿no? Es un receptor para prostaglandinas, prostaglandina E2 principalmente, que al contrario de lo que hace el H2, está acoplado a una proteína GS, el EP3 está con una GI. O sea, disminuye la producción de AMP cíclico. O sea, inhibe a la bomba. Entonces podríamos decir que de los 4 estímulos, 3 son estimulantes. 3 aumentan la secreción de ácido. Acetilcolina, gastrina e histamina. Y el cuarto, que es mediado por las prostaglandinas, disminuye la secreción de ácido. ¿Ya? Entonces, este es inhibidor. En la célula epitelial superficial, encargada de producir, también le llaman célula caliciforme, bueno, la célula productora de moco y de bicarbonato, hay un receptor para las prostaglandinas, ¿no? E2 principalmente, que cuando es activado aumenta la secreción de moco y bicarbonato. Y también hay un receptor muscarínico que también aumenta la secreción de moco y bicarbonato.
Entonces, esa es la regulación de la secreción de ácido y de la barrera citoprotectora. Ya hemos dicho que tienen que estar en equilibrio, ¿no? Si hay mucho ácido, se daña. Si hay poco moco y bicarbonato, también se daña, ¿no? Tienen que estar en equilibrio ambos factores. Los fármacos que se utilizan entonces para el tratamiento del exceso de acidez o en general las erosiones de la mucosa gástrica, el daño de la mucosa gástrica, son antiácidos, acabamos de hablar de los antiácidos, que neutralizan al ácido clorhídrico, ¿no? Entonces de acá son los antiácidos que neutralizan al ácido clorhídrico. Pero dijimos que no se usan mucho, es un poco incómodo estar dando antiácidos como la milanta cada vez que uno come, ¿no? Después de la comida, antiácido, después de la comida es un poco molesto y no es tan eficaz. Fármacos que tienen mayor eficacia son los antagonistas del receptor H2. Entonces, la ranitidina, que es el más conocido, el más utilizado, bloquea el receptor H2, evita que actúe la histamina, por lo tanto, se inhibe la vía dependiente de AMP cíclico. Ya no hay activación de la bomba por la vía del AMP cíclico. Pero siendo observadores, nos damos cuenta de que si está bloqueada la vía del AMP cíclico, va a seguir actuando la vía dependiente de calcio, porque la ranitidina solamente bloquea el receptor H2, pero no bloquea el CCK2 ni el M3. Estos siguen funcionando y siguen por medio del calcio aumentando la secreción de ácido clorhídrico. Entonces la ranitidina, al bloquear el receptor H2, reduce la secreción de ácido más o menos en un 75%. Entonces no lo reduce totalmente, lo reduce en un 75%. ¿Por qué? Porque esta vía sigue actuando. Un fármaco definitivamente más eficaz, entonces, es el inhibidor de bomba de protones, conocido como omeprazol. Hay más prazoles, ahorita lo vamos a ver, es omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, es una familia. Por eso acá dice acá inhibidores, los prazoles. Estos prazoles lo que van a hacer es unirse a la bomba, ¿no? E inactivarla de forma irreversible, formar un enlace covalente que evita que la bomba funcione, pero ya de manera irreversible. Ya no hay posibilidades de que la bomba vuelva a funcionar, queda permanentemente anulada. Entonces, al bloquear directamente a la bomba, ya no importa lo que haga la ranitidina, lo que haga la histamina o lo que haga la gastrina, no importa nada de esto, porque ya la bomba está bloqueada. Como la bomba ya no funciona, no interesan estos estímulos, ya no va a haber secreción de ácido. Los inhibidores de bomba, que actúan directamente en ella, producen una reducción de la secreción de ácido que puede ser hasta un 95%. ¿Se dan cuenta? La ranitidina lo puede reducir un 75%, los inhibidores de bomba hasta un 95%, 20% más, porque actúan directamente en ella, pues no en esta bomba. Ahora, ¿por qué sigue habiendo 5%, aunque sea? Porque las bombas se están continuamente translocando, pues se están formando nuevas y se están translocando. El inhibidor de bomba bloquea lo más que puede, pero siempre va a haber nuevas que van a aparecer y que por ahí pues van a hacer que aunque sea se produzca un 5% de secreción de ácido. ¿Ya? No se anula el 100%, digamos. Pero un 95% es bastante. Después tenemos otros fármacos que pueden usarse para los problemas de las gastritis y de las úlceras, como el misoprostol, ¿no? El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, ¿no? Más que parecerse a la E2, se parece a la E1. Pero lo importante es que actúa en estos receptores de prostaglandinas, estimulándolos. Entonces, al actuar en el receptor EP3 de la célula parietal, disminuye la secreción de ácido. Y al actuar en el receptor de la célula epitelial, aumenta el moco y el bicarbonato. Entonces, en teoría, este sería un fármaco ideal. ¿Por qué sería un fármaco ideal? Porque disminuye el ácido y aumenta el moco y el bicarbonato. Los inhibidores de bomba no aumentan el moco y el bicarbonato, solamente bloquean el ácido. Claro, lo bloquean bastante, ¿no? Casi lo reducen en un 95%. Y eso permite de que disminuya la agresión contra la mucosa gástrica, pero no aumentan el moco y el bicarbonato, lo que sí hace el misoprostol. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no usamos más misoprostol entonces? Porque más usamos omeprazol, lansoprazol o ranitidina, no usamos tanto misoprostol. Porque el misoprostol, al ser una prostaglandina sintética, tiene muchos efectos adversos. Produce cefaleas, náuseas o vómitos, dolor abdominal,
temblores, aumento de temperatura, contracciones uterinas, diarrea, cólicos. Entonces, como tiene varios efectos adversos, la gente no lo toma, ¿no? Porque le produce muchas molestias. Prefiere un inhibidor de bomba de protones que no produce tanto problema. Entonces, esa es un poco la razón por la cual no se usa tanto el misoprostol. Por supuesto, algunos de ustedes conocerán o sabrán que el misoprostol, al estimular las contracciones uterinas, pues puede producir abortos, ¿no? Entonces, a veces se usa mal o autorización, con autorización o sin autorización, ¿no? Si el feto está muerto, está bien darle misoprostol, ¿no? Si el embrión está muerto. Pero si no está muerto, estás provocando un aborto, entonces eso está penado por la ley, ¿no? Entonces, así es nuestra legislación, en otros países puede que no sea así, pero acá es así, ¿no? O para madurar el cuello uterino. Lo recordaremos cuando veamos endocrino y algunas cuestiones de lo que es ocitóxicos, tocolíticos. Pero bueno, el medicamento existe, solamente se vende con receta, porque mucha gente lo usa como abortivo, y no se usa mucho para los problemas de úlcera, porque, repito, tiene muchos efectos adversos. Acá hay un fármaco interesante, que es el sucralfato. El sucralfato. El sucralfato es un octasulfato de sacarosa y aluminio. Bueno, no importa todo ese nombre largo, sucralfato. Se parece a la milanta. ¿En qué sentido? En que es como un líquido blanco, a veces viene rosado y eso depende del laboratorio. Un líquido blanco pareció una goma, pareció así a la cola sintética, ¿no? A la goma esa blanca que se usa para pegar, ya. Se parece entonces al frasco de milanta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el sucralfato es un gel, ¿no? Como un pegamento, ¿no? Que se une a la mucosa que está intacta y también a la que está dañada. Entonces, cuando la mucosa está erosionada y la persona toma sucralfato, se pega acá el sucralfato y forma una barrera protectora contra el ácido clorhídrico. Además de formar una barrera protectora, pegarse ahí, el aluminio que posee estimula la repitelización, o sea que aparezcan nuevas células para cicatrizar, para resanar la erosión que existe en la mucosa. Entonces el sucralfato tiene esa característica, es como una goma que se pega, protege contra el ácido y favorece la cicatrización. El sucralfato sí tenemos, a diferencia de la milanta, el sucralfato se toma antes de las comidas. ¿Y por qué se toma antes de las comidas? Porque tiene que pegarse a la mucosa. Si tú lo tomas después de las comidas, la comida no lo va a dejar que se pegue. Entonces tiene que ser antes de comer, para que forme la barrera protectora y encima se agregue la carne que comes o los alimentos que comes, forman una barrera inclusive un poco más gruesa, ¿ya? Y protejan mejor a la mucosa. Esa es la característica del sucralfato. Finalmente tenemos por acá el helicobacter. El helicobacter es una bacteria. Ya dijimos que daña el estómago, aumenta la secreción de ácido por medio de la gastrina. Con el tiempo puede producir una atrofia de la mucosa, ¿no? Y hasta el cáncer. Bueno, entonces, ¿cómo se elimina el helicobacter? Con antibióticos. Pues acá están algunos de los antibióticos. Durante muchos años se usaba amoxicilina y claritromicina. El problema es que la resistencia ha ido aumentando, sobre todo la claritromicina. En otros esquemas se usa metronidazol con tetraciclina. También otra vez el problema son las resistencias, un poco el metronidazol. Y en algunos esquemas, vamos a una miradita muy pequeña a esto, pero en algunos esquemas se agrega bismuto, que es un metal, ¿no? Que produce pues una desestructuración del helicobacter, ¿no? Produce una precipitación de las proteínas, en fin, desnaturalización proteica y ayuda a matar al helicobacter el bismuto. Entonces, eso es en cuanto a lo que se refiere a alguno de estos fármacos. Vamos a revisar entonces algunos aspectos de ranitidina muy puntuales. Es un antagonista del receptor H2, ¿no? Que bloquea la vía del AMP cíclico, lo bloquea. Eh, Tiene una duración de 12 horas aproximadamente, entonces se toma 2 veces al día, mañana y noche. ¿Mm? Es un inhibidor débil de este sistema de citocromos, del CYP1210, CYP12-9 y CYP2D6. Al inhibir a los citocromos puede hacer que otros medicamentos como la warfarina, que es un anticoagulante, o el midazolam, que es una benzodiazepina, aumente, ¿no? Puede ser que estos medicamentos aumenten un poco, porque esta ranitidina inhibe a los citocromos. Es inferior a los prazoles, ¿no? Los prazoles son más eficaces que la ranitidina.
Y si se usa durante mucho tiempo, comienza a haber una especie de resistencia. Entonces son las cosas que suceden con fármacos que actúan en receptores metabotrópicos, tienden a producirse resistencias, digamos, ¿no? De sensibilizaciones a largo plazo. Efectos adversos, por ahí aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? A veces diarrea en algunos pacientes, entonces consecuencias del bloqueo receptor H2, perdón. En cuanto a contraindicaciones, no hay ninguna contraindicación importante. Por ahí la porfiria, que es una alteración del metabolismo de esto se llama las porfirinas, ¿no? Metabolismo de la bilirrubina, por ahí. Entonces, es la única contraindicación importante. Sí hay que decir que la ranitina se está usando un poco menos en la actualidad porque se ha encontrado que hay una nitrosamina, una sustancia que produce cáncer, ¿no? Que está incorporada en las presentaciones de ranitidina. Entonces, esa nitrosamina ha hecho de que en la actualidad se esté limitando, restringiendo un poco el consumo de ranitidina. Acá tenemos nosotros lo que va a pasar con los prazoles, como el omeprazol, ¿ya? El omeprazol es un profármaco. Los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol son profármacos, es decir, que no están activos al momento de que la persona los ingiere, en el momento de que los toma. Generalmente se administran por vía oral, pero también se puede usar por vía endovenosa. A ver, cuando se usa por vía oral, ustedes ven que el omeprazol viene con una cubierta que lo protege del ácido. ¿Ya? Hay una cubierta, el omeprazol es la parte moradita del centro, está cubierto, protegido, ¿no? Para evitar la acción del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque si el ácido clorhídrico actuara, haría que el omeprazol se active acá en el estómago, pero no va a poder atravesar toda la barrera de moco y bicarbonato y no va a poder ejercer su efecto. Entonces la idea es que el omeprazol, los prazoles vienen con una cubierta protectora contra el ácido, de manera que el ácido no les afecte, y una vez que llegan al intestino pierden esa cubierta y el medicamento, el profármaco, el omeprazol, se absorbe, acá está absorbiendo, se pasa a la sangre. La sangre lo lleva hasta la célula parietal y recién en la luz del canalículo, ahí donde están los hidrogeniones, recién ahí el fármaco inactivo, el profármaco, acá está el profármaco, inactivo, dice acá, inactivo, se convierte a la forma activa. Entonces tiene que activarse en la luz del canalículo. Tiene que activarse donde se está formando el ácido clorhídrico, donde está presente el ácido clorhídrico, los protones. Ahí se activa. Una vez que se activa, se une al hidrógeno potasio TPasa y la inhibe de manera irreversible. Ya no sirve la hidrógeno potasio TPasa. ¿Ya? Y esta parte de acá nos muestra la estructura de la ranitidina que inhibe el receptor H2. ¿No? Bloquea el receptor H2, ya no deja actuar a la histamina. Pero ya dijimos que es menos eficaz que el omeprazol. Bueno, entonces hay que recordar de los prazoles, que son profármacos, que se activan en el intestino, ¿no? Que pierden su cubierta entérica en el intestino y se activan recién en la luz del canalículo. Se activan donde hay hidrogeniones. Ahí recién están activos y pueden inhibir al hidrógeno potasio TPasa. Esta figura nos muestra, ¿no? La forma como los prazoles se activan, ¿no? Hay varios prazoles acá, ustedes pueden ver que dice lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, ¿no? Hay diferentes prazoles, pero todos sufren el mismo proceso. ¿Qué pasa? Los prazoles son profármacos, no son fármacos activos. Entonces, cuando llegan a la luz del canalículo, cuando llegan aquí a la luz del canalículo, ahí se encuentran con el ácido clorhídrico, con el protón, y sufren justamente una reacción que se llama de protonización. Este hidrogenión se adiciona a este oxígeno. Miren, y ahora en vez de tener oxígeno solamente tenemos OH. Ya, entonces el hidrogenión se agregó al oxígeno y tenemos aquí ya formado el OH, una reacción de se llama protonización, ¿no? Que forma el ácido sulfénico. ¿Ya? Entonces el omeprazol ahora se llama ácido sulfénico. Luego hay una deshidratación, se pierde este OH con este hidrógeno, ¿no? Este OH con este hidrógeno, pues es una molécula de agua. Se produce una deshidratación, se cierra el anillo que estaba abierto, ¿no? Y ya tenemos la sulfenamida cíclica.
Entonces, la sulfenamida cíclica es la forma activa del omeprazol, ¿ya? Igual va a suceder con todos los prazoles. Son fármacos inactivos que se convierten en activos por protonización y deshidratación. ¿A dónde sucede esto? En la luz del canalículo. Acá en la luz del canalículo, ahí donde se encuentra el hidrógeno. Una vez que ya se ha formado la sulfenamida cíclica, entonces esta forma un enlace covalente, aquí está un enlace covalente, acá está, perdón, con el azufre de la enzima, del hidrógeno potasio TPase. ¿Ya? Entonces acá está la sulfenamida cíclica y el azufre le sirve para formar un enlace covalente disulfuro, ¿no? Con la enzima, con la hidrógeno potasio ATPase, inhibiéndola de modo irreversible. Entonces, se une a ella y la inhibe de modo irreversible. Ya no funciona, ya no importa lo que haga esto, no interesa, ya no se forma ácido clorhídrico. ¿Ya? Se reduce hasta un, dijimos, 95% la producción de ácido clorhídrico. Aquí tenemos algunas características del omeprazol, entonces. Es un inhibidor irreversible del hidrógeno potasio TPasa. A diferencia de la ranitina, tiene una duración más prolongada. Ustedes se dan cuenta, su efecto puede durar de 3 a 8 días. ¿Por qué? Porque las bombas son inhibidas de forma irreversible. Hay que formar nuevas bombas. Siempre se forman, pero es difícil sustituir a todas las que están inhibidas y que continúan inhibiéndose. Conforme la persona va tomando omeprazol, cada vez se inhiben mayor cantidad de bombas, ¿no? Entonces es un efecto continuo, prolongado del omeprazol. Es un inhibidor enzimático del CYP2C19 y del CYP1A2. Entonces, este efecto inhibidor enzimático es importante porque si se toma con claritromicina, la claritromicina va a aumentar. ¿Por qué aumenta la claritromicina con el omeprazol? Porque el omeprazol está inhibiendo el sistema de citocromos que los destruye. Igual sucede con la warfarina, fenitoína, diazepam. O sea, el omeprazol es un inhibidor enzimático que puede aumentar a otros medicamentos. Tenemos algunos problemas con el hierro. La absorción del hierro disminuye con el omeprazol porque al reducirse la secreción de ácido, al haber menos ácido, entonces el hierro también se absorbe menos. Recuerden que la absorción de hierro depende de que haya cierto grado de acidez en el tubo digestivo. Entonces ese es un efecto también por interacción que puede tener el omeprazol. Dentro de las reacciones adversas, preocupa un poco el dolor abdominal y la osteopenia, ¿no? El dolor abdominal porque a veces la persona tenía un dolor pequeño, un ardor nada más, y cuando toma el omeprazol empieza otro tipo de dolor, digamos, ¿no? O se le aumenta el dolor que ya tenía. Entonces la persona piensa pues que el tratamiento está mal, ¿no? Que le están dando un medicamento que le está haciendo daño. Pero lamentablemente es así, el omeprazol puede producir a veces un poco de dolor abdominal. Y la desmineralización del hueso, puede ser que se libere calcio de los huesos, fosfato de los huesos y entonces osteopenia, osteoporosis. Entonces, por eso no se debe tomar también tiempos muy prolongados. ¿Ya? Hay que tener cuidado con la función hepática porque puede dañarse más con el omeprazol. Miren, hemos hablado un poco entonces de fármacos que se relacionan con el tratamiento de la úlcera péptica, ¿no? La úlcera, por definición, pues es una lesión excavada, ¿no? Es una pérdida de parte de la mucosa que afecta o que cruza la muscular y mucosae, ¿no? Es una lesión más profunda que atraviesa la muscular y mucosae. ¿Cuáles son las causas de esta úlcera péptica para poder enfocar el tratamiento, ¿no? Una causa es el Helicobacter pylori, puede producir úlcera. Entonces, ¿qué hay que hacer para curar una úlcera donde esté el Helicobacter? Hay que erradicarlo al Helicobacter, hay que matarlo al Helicobacter. Y luego de eso, dependiendo del sitio donde esté la úlcera, puede que necesite inhibidores de bomba, o sea, omeprazol por unos meses más, o puede ser que ya no, ¿no? Que solamente con el tratamiento erradicador la persona se cure, ¿no? Entonces ya eso depende. Otra causa de la úlcera, dijimos, eran los AINES, ¿no? El consumo de AINES, el consumo de aspirina, de ibuprofeno, ¿no? De diclofenaco pueden producir úlceras. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de ser posible se suspende el AINES, pues deje de tomar AINES, porque eso es lo que está produciendo la úlcera. Si es posible que suspende el AINES, hay que darle su tratamiento con omeprazol, con lansoprazol, por algunas semanas, ¿no? Pero si no es posible suspender el AINES,
y tiene que seguir tomándolo porque eso lo utiliza para aliviar su dolor o su inflamación. Entonces tiene que darse simultáneamente inhibidores de bomba de protones, ¿no? O sea, estos de acá, justamente el omeprazol, uno de estos de acá, tiene que darse por lo menos 3 meses, ¿no? Para tratar de favorecer la cicatrización. Y si no depende del Helicobacter ni de los AINES, es posible que sea por alcohol, ¿no? Por tabaco, ¿no? Tabaco y ron producen úlceras, ¿no? Tabaco y ron favorecen las úlceras, aunque es el nombre de una canción, pero el cigarrillo, el tabaco y el consumo de alcohol favorecen la aparición de úlceras. O el estrés, ¿no? Entonces hay que reducir el estrés o reducir los factores agresivos que también pueden producir las úlceras. Y luego dar tratamiento antisecretor, ¿no? Para tratar de facilitar la cicatrización. El Helicobacter pylori. Acá tenemos al Helicobacter pylori. Vemos que cuando llega a la mucosa gástrica, primero produce una infección aguda, pero luego se convierte en una infección crónica, ¿no? Y depende del sitio de la ubicación del Helicobacter para que dé una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Si el Helicobacter se localiza en la región del antro, ¿no? Recordarán que el estómago tiene una porción que está antes del duodeno, y a continuación ya viene el duodeno, viene el píloro y el duodeno, que es el antro. En el antro hay bastantes células productoras de gastrina. Entonces, cuando se localiza en el antro, aumenta la secreción de ácido clorhídrico y eso favorece la úlcera duodenal, pues hace que se ulcere con más frecuencia el duodeno. La otra posibilidad es que no se localice en el antro, sino que se localice en el cuerpo o en el fondo. Al localizarse en estas zonas, produce una atrofia, o sea, daña la mucosa y esta comienza a involucionar, comienza a desaparecer las células, a atrofiarse. Entonces, a pesar de que no hay tanta producción de ácido como acá arriba, en una mucosa dañada es fácil que se produzca una úlcera. ¿Ya? Entonces, favorece la úlcera gástrica. Y con el paso del tiempo puede terminar en un cáncer gástrico. Entonces, esas son las características del Helicobacter pylori. Ahora, ¿qué hay Doctor que hacer? Javier, Sí, dígame, escucho. doctor Javier, Dígame. una pregunta. Sí, En mejor, el así ciclo nos anterior, activamos. en el curso de microbiología, se hizo, bueno, algunos compañeros de la prueba de Helicobacter pylori. Ujú. En algunos salió negativo y en otros salió positivo. El hecho de salir positivo quiere decir que el paciente tendría que llevar un tratamiento con metronidazol, tetraciclina, amoxicilina durante un cierto periodo. No entiendo así, A doctor. ver, No entro en lo que es el... bien, buena pregunta. Sí, Luis, gracias. El Helicobacter puede generar un estado de portador. No siempre el Helicobacter va a producir una infección que termine en una úlcera. Entonces, el tratamiento se hace de la úlcera o de la gastritis asociada al Helicobacter. Pero es posible que el paciente lo tenga el Helicobacter y no tenga úlcera ni gastritis. O sea, es un portador nada más del problema. Entonces, depende, para que se haga el tratamiento, depende de que el paciente tenga los problemas, tenga la úlcera o tenga la gastritis. ¿Ya? Entonces, no basta con que el Helicobacter esté ahí. El Helicobacter debe estar produciendo algún problema para que se haga el tratamiento erradicador. ¿Ya? Porque muchas personas tienen Helicobacter, pero no tienen enfermedad, no tienen ningún síntoma, pero el Helicobacter puede estar ahí, ¿no? Entonces, a esas personas no justifica hacer el tratamiento, tendríamos que, en la comunidad hay un montón de gente que tiene Helicobacter, como ustedes que dice que se hicieron la prueba, y no tiene ningún síntoma, ni ningún cambio en su mucosa. El Helicobacter simplemente está allí sin generarnos problemas, ¿no? El problema es cuando el Helicobacter produce la gastritis, ¿no? Y las úlceras. En ese caso de gastritis y úlcera, entonces sí hay que erradicar el Helicobacter. Sí hay que erradicar. ¿Ya? Bien. Entonces, el problema con el erradicar el Helicobacter, que es un poco difícil porque esta bacteria pues se ubica en las partes más profundas de la mucosa, porque es resistente a metronidazol en nuestro país, como se usa metronidazol para la parasitosis, ya que hay un montón de personas que tienen parásitos, entonces
ahí se favorece la resistencia. Entonces, el esquema que se ha usado frecuentemente es amoxicilina y claritromicina. Esto se ha usado durante años, amoxicilina con claritromicina más omeprazol. Ese esquema triple se ha venido usando durante años. ¿Ya? Actualmente, para mejorar su eficacia, todavía se puede usar, pero agregándole una sal de bismuto. ¿Ya? O sea, agregándole el bismuto, entonces, que también tiene efecto bactericida contra el Helicobacter, mejora su eficacia. Otro esquema, como el que mencionaba Luis hace un momento, ¿no? Es el de tetraciclina, metronidazol y omeprazol. Puede ser otro parazol, ¿eh? Ya hemos visto que hay varios parasoles. Acá estamos mencionando el más conocido, pero puede ser lansoprazol, o pantoprazol, o rabeprazol, ¿no? Esomeprazol. Hay varios así de este tipo, ¿no? Pero este es el primero y sigue funcionando. Bueno, 2 antibióticos más el omeprazol y la sal de bismuto, el subsalicilato de bismuto, así el bismutol, eso ayuda, ¿no? Mejora un poco la eficacia. Igual hay problema de resistencia por claritro, por metronidazol, ¿no? Que ya no son tan eficaces. Algunas alternativas se consideró a la levofloxacino, a la rifabutina, ¿no? Pero el tratamiento, ¿no? Igual por levofloxacino, tiene algunas resistencias. ¿Por qué? Porque el levofloxacino se usa también con frecuencia para las infecciones urinarias, para las infecciones respiratorias, para las neumonías. Entonces, hay dos razones para que el Helicobacter se erradique con dificultad. Uno es su propia ubicación y dos es la resistencia que tiene ya varios de estos medicamentos. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el problema. En fin, cuando se erradique el Helicobacter, la úlcera cura más rápido y se evita que vuelva a presentarse, ¿no? Y se reduce también el riesgo de cáncer gástrico. Aquí tenemos nosotros una comparación entre la eficacia de la ranitidina, que es esto de acá, ¿no? La columna marrón, y la eficacia del inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces, cuando se usa inhibidor de bomba de protones para una úlcera, por ejemplo, duodenal, el pH permanece incrementado más horas que cuando se usa ranitidina, ¿no? Más horas que cuando se usa ranitidina. Igual en la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es cuando la persona eructa y siente pues un ardor detrás del pecho, ardor retroesternal, ¿no? Quiere decir que el esfínter cardial está incompetente, no está funcionando bien y está dejando que parte del contenido gástrico ácido refluya hacia la boca y lesione el esófago, ¿no? Lesiona el esófago. Inclusive puede comprometer también un poco las vías respiratorias altas, en fin. En todo caso, esa enfermedad por reflujo también se mejora usando inhibidores de bomba que mantienen el pH más alto por más tiempo o usando antagonistas H2, como la ranitidina. Y la erradicación de Helicobacter pylori obviamente es mejor con el inhibidor de bomba que con el antagonista H2. ¿Ya? Entonces es un poco una comparación entre estos dos. Ojo, para así mantenernos un poquito despiertos. Vamos a hacer igual un paréntesis, ya en unos minutos más, terminando ya un poco digestivo, o a punto de terminar digestivo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué estamos viendo acá? Este es un coágulo. Esta flecha blanca muestra un coágulo. Esto negrito es un coágulo. Esta es una endoscopía. Esta es una imagen de una endoscopía que hace un gastroenterólogo. ¿A quién le estaba haciendo la endoscopía? A un paciente que había vomitado sangre, ¿no? Y había hecho melena. Y ustedes saben que la melena, ¿no? Es una deposición negra, como betún, que indica que ha habido un sangrado digestivo alto. Puede ser estómago, puede ser esófago, ¿no? Y es negro porque la sangre se ha ingerido, ¿no? Pero también la persona puede vomitar sangre, ¿no? Hace hematemesis, o sea, vomita y es sangre. ¿Qué está pasando? Que la úlcera ha lesionado un vaso y se ha producido una hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, cuando el endoscopista introdujo el endoscopio para visualizar lo que había, encontró este coágulo pegado ahí. Quiere decir que había un sangrado, acá se ha formado un coágulo. ¿Qué hace el gastroenterólogo? Retira el coágulo. Obvio, va a decir, pero si yo le saco el coágulo va a comenzar a sangrar. Sí, pero tiene que retirar el coágulo para identificar el sitio donde está sangrando y cauterizarlo, como decimos. Aplicarle un electrocoagulador
o un electrocauterio, quemarlo ahí al vaso para que deje de sangrar. Y luego de hacer esto, ¿qué hace? Le da inhibidor de bomba de protones, ojo, por vía endovenosa. Inhibidor de bomba de protones por vía endovenosa. ¿Para qué hace eso? Para que el inhibidor de bomba de protones por vía intravenosa reduzca la secreción de ácido y no se vuelva a lesionar, no se vuelva a lastimar el vaso sanguíneo y evitar un nuevo sangrado. Entonces, de esa manera actúan también los inhibidores de bomba, ¿no? Reduciendo el pH, evitando las agresiones a los vasos que están sangrando y reduciendo entonces el riesgo de sangrado, evitando que se produzca una nueva hemorragia. Solo los inhibidores de bomba de protones tienen esa eficacia. Si le damos ranitidina no va a funcionar igual, ¿no? Si le damos somatostatina tampoco. Octreotide, que es un análogo de somatostatina, tampoco. Los únicos que han demostrado una eficacia en evitar el resangrado, ¿no? Evitar que vuelva a sangrar, son los inhibidores de bomba de protones administrados por vía endovenosa. Vamos a ver brevemente lo que sucede ahora con los vómitos. Otra cuestión en el aparato digestivo son los vómitos. Como sabemos, el vómito pues es la expulsión del contenido gástrico o gastroduodenal por la boca, ¿no? Hay una contracción ahí del diafragma, un aumento de la presión intraabdominal, una relajación de los esfínteres y vomitas, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué vomitas? Obviamente porque hay estímulos que actúan en el centro del vómito, en un centro motor, ¿no? Que está en el bulbo raquídeo. Dentro de esos estímulos hay estímulos de diferente tipo. Vamos a reubicar un poquito esto. Ya, estímulo de diferente tipo. Por ejemplo, ¿no? Si uno sube a un barco o se sube a los juegos mecánicos, esos que dan tantas vueltas, ¿no? O está en alguna estructura que se mueve mucho, ¿no? Que cambia de posición mucho. Entonces, eso estimula pues a los conductos semicirculares, ¿no? Al utrículo, el sáculo, la vía vestibular. Ahí hay receptores H1 y M1. Este estímulo por el movimiento del oído interno y del cerebelo puede producir vómitos, ¿no? O va a producir vómitos. Estimula el centro del vómito y la persona pues vomita, ¿no? Tiene náuseas y vomita. Entonces, para este tipo de estímulos hay que bloquear los receptores H1 y M1. ¿Quiénes bloquean estos receptores? Los bloquean el dimenhidrinato. El dimenhidrinato, que lo conocemos como Gravol o Dramamine, es un antiemético que actúa como antagonista H1 y M1 y reduce los vómitos, es eficaz en el control de los vómitos originados en los cambios de movimiento, o en los cambios de movimiento. ¿Qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que en la sangre hayan sustancias tóxicas, ¿no? Como los fármacos antineoplásicos, lo que se usa para el tratamiento del cáncer, ¿no? O algunos otros medicamentos como los opiáceos o opioides, como el tramadol, que ya vimos la semana pasada, o la morfina. Esos también tienen la capacidad de activar receptores en el área postrema, la zona quimiosensible se llama, donde están quimioreceptores como el 5-HT3, este es serotoninérgico, D2 para la dopamina, M1, de cannabinoides de tipo 1. Pueden ser estimulados estos receptores y producen también vómitos, ¿no? Ahora, estas sustancias también pueden estar en el tubo digestivo y también pueden por ahí utilizar fibras vagales y llegar al área quimioreceptor y producir vómitos. Bueno, entonces, ¿cómo bloqueamos a los vómitos producidos por sustancias antineoplásicas, medicamentos o irritación del estómago, el intestino delgado, una bacteria que está ahí capaz que ha comido un alimento contaminado, y ahí está la Shigella, la Salmonella, la E. coli, está haciendo proliferando, haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos bloquear este tipo de vómitos? Con varios medicamentos, ¿no? Podemos usar dimenhidrinato porque ahí vamos a bloquear receptor M1, que lo estamos colocando ahí con el puntero. En la zona quimioreceptora, en el área postrema, hay receptor M1. Si usamos dimenhidrinato, puede bloquear receptor M1. Pero los otros receptores quedan libres, entonces no es tan buen antiemético. Sí puede funcionar, pero tiene una eficacia moderada. ¿Qué podemos hacer entonces? Bloquear el receptor D2. Para bloquear el receptor D2 sí tenemos medicamentos. Tenemos metoclopramida y domperidona. Estos antagonistas D2 también ayudan a controlar los vómitos.
Y finalmente, ¿cuáles son los antieméticos más eficaces? Los antiméticos más eficaces son el grupo de los cetrones, como el ondansetron, y el grupo de los antagonistas, por acá están, del receptor de neuroquinina 1, como el aprepitán. Esos son fármacos eficaces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos receptores 5-HT3 y desde el tubo digestivo también 5-HT3. Cuando estos receptores se bloquean, disminuye la sensación de vómito. ¿Quién lo hace? Ondansetron. Ondansetron, los famosos cetrones. Mientras que los estímulos que provienen del tubo digestivo, los que vienen de la faringe, ¿no? Pueden ir también por el núcleo del fascículo solitario, ¿no? Y ir directamente al centro del vómito o recibir también estimulaciones que vienen del área quimorreceptora para llegar al centro del vómito. Este núcleo del tracto solitario, como ven, tiene varios subtipos de receptores, de serotonina, de dopamina, de muscarina, histaminérgicos, neuroquininas y cannabinoides. Entonces, en el receptor 5-HT3, repetimos, ahí actúa el ondansetron. En el receptor de 2, la metoclopramida. En el M1 y H1, el dimenhidrinato. Y en el receptor de neuroquinina, el aprepitán. Hay un fármaco que actúa bloqueando el receptor de cannabinoide tipo 1, que es el dronabinol. Pero no lo tenemos, no lo usamos, entonces no vamos a recordar mayormente esto, ya solo lo que les he mencionado hasta el famoso aprepitán. Bien, entonces es otra forma de controlar los vómitos, ¿no? Bloquear los receptores en estas áreas. Entonces, si hay sustancias en la sangre, como los antineoplásicos que producen vómitos o algunos medicamentos, si hay una infección intestinal, ¿no? O infección, una gastroenteritis que pueda producir vómitos, también pueden usarse estas vías. Finalmente, hay otro mecanismo de producción de los vómitos que no es fácil de controlar. Ese mecanismo de producción de los vómitos es cuando provienen de estímulos que estamos viendo o oliendo, ¿no? Podemos ver algo nauseabundo, ¿no? O podemos oler algo que es desagradable y eso nos produce náuseas y podemos vomitar, ¿no? O a veces el temor, el miedo, ¿no? La angustia también puede producir activación de la corteza y producir directamente vómitos. Acá viene el problema, ¿cómo controlo estos vómitos? Acá hay una situación que yo narro a veces y que es real y que puede seguir sucediendo. La estudiante de medicina todavía que queda embarazada, ¿no? La jovencita estudiante de medicina que en los primeros años queda embarazada de su pareja que es otro estudiante. Entonces, ¿qué pasa o qué pasó con esta estudiante? Que el papá, la mamá no eran muy comprensivos, pues si la mandaron a vivir con el autor de la travesura, ¿no? Te vas de la casa, ¿no? Porque tipo, ya quedó embarazada, ya malograste todo, que no sé qué. Anda ya que te mantenga el joven que ha hecho esto, ¿no? ¿Y qué genera eso en la chica, ¿no? Que ya está asustada, más miedo, más sensación de angustia. Entonces, esa chica embarazada hace vómitos intensos. Eso se llama hiperemesis gravídica. Los primeros meses de embarazo, las mujeres tienen náuseas. Si hay una situación de miedo, así, de angustia, más vómitos todavía. Y ahí no va a funcionar muy bien el dimenhidrinato. ¿Por qué? Porque el dimenhidrinato actúa bloqueando receptores H1 y M1. Pero acá no es esa vía, es una vía que viene de la corteza. Entonces, ¿qué hay que calmar ahí? Hay que aliviar el miedo, la angustia. ¿Ya? Y eso se hace aislando con psicoterapia. Porque ¿cómo podríamos hacerlo también? Con benzodiazepinas, con diazepam. Pero ¿qué pasa? El diazepam, las benzodiazepinas, nunca se dan en el embarazo, peor en el primer trimestre, ¿ya? Porque producen paladar hendido, ¿no? Labio leporino, ustedes han escuchado hablar labio leporino, paladar hendido. Entonces, no le podemos dar medicamentos acá. Se le da dimenhidrinato, pero a veces no responde muy bien. Entonces, hay casos en los cuales, pues, el medicamento no funciona porque no hay un receptor y hay que hacer psicoterapia, ¿no? Hay que hacer un poco de psicoterapia. Muy bien, justo a eso venía la pregunta de uno de sus compañeros que dice, en el caso de mujeres embarazadas, ¿qué empleamos para bloquear los vómitos? Exactamente, estábamos hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿qué se emplea? Lo más seguro, lo menos nocivo parece ser el dimenhidrinato, que bloquea acá H1M1, pero por acá también va a bloquear el M1 y también un poquito por acá el M1 y el H1. Sin embargo, no es tan eficaz, no solo porque el H1M1 no es el receptor más importante, sino porque la causa de los vómitos en las embarazadas muchas veces tiene que ver con angustia.
un poco con hormonas, ¿no? Con atropina coriónica, por ahí estrógenos, y otro poco con un mecanismo psicológico. Entonces hay que tratar de influir por ahí en la parte psicológica para poder controlar un poco mejor este tipo de vómitos. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la clasificación general de los antieméticos, ¿no? Entonces, los antieméticos se dividen en grupos de acuerdo al tipo de receptor. Los antagonistas del 5-HT3, ahí está el ondansetron, acabamos de decir hace un momento, acá está el receptor 5-HT3, receptor 5-HT3, 5-HT3 inclusive en la mucosa del tubo digestivo. Lo que bloquea esto va a ayudarnos a controlar los vómitos. Entonces, ¿quién hace eso? El ondansetron. Los antagonistas del receptor D2, de dopamina D2, es este de acá, acá está el D2, pero tenemos también al D2. El que bloquea el D2 también va a ser un medicamento que tiene una eficacia aceptable. Es la metoclopramida, ahí está su nombre. También hay domperidona, pero el principal, en todo caso, más usado es la metoclopramida. Luego hay antagonistas del H1 y del M1, que no es ciclicina. Nosotros tenemos dimenhidrinato, ¿ya? Este no tenemos dimenhidrinato. Después tenemos antagonista receptor de neuroquinina, que se llama aprepitán. ¿Ya? Acá está el receptor de neuroquinina 1, en el tracto solitario. Este receptor es bloqueado de manera bastante eficaz con el aprepitán. Y es uno de los receptores importantes también en el mecanismo de producción del vómito. Bueno, y dijimos que había un receptor como para la marihuana, y hay un medicamento que actúa ahí estimulándolo, pero no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, casi no lo usamos. Mecanismo de acción. ¿Cómo actúa la metoclopramida? Entonces acá les pediría un poquitito de atención para entender esta parte y continuar. Hacemos luego un paréntesis, como le dije, continuamos. Los receptores D2 están acoplados a proteína GI. De manera que si están acoplados a proteína GI, lo que van a hacer es disminuir el AMP cíclico, ¿no? Hacer que salga el potasio, que haya menos calcio, o sea, son inhibidores. Los receptores D2 son inhibidores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la dopamina al receptor D2 o alguna sustancia, pongamos el tramadol, alguien tomó tramadol para el dolor y llega el tramal y se une al receptor D2, ¿qué va a pasar? Este receptor D2, al ser activado, entonces inhibe, ¿no? O disminuye, esta célula disminuye, ya no produce, ya no libera GABA. Como no libera GABA, porque está inhibida, repito, llega acá la dopamina y se une a una proteína GI, entonces esta célula ya no libera GABA, porque está inhibida, ¿no? Está bloqueada. Al no liberar GABA, entonces la neurona que está después se excita y se producen vómitos. ¿Ya? Entonces llega acá la dopamina o llega la morfina o alguna sustancia tóxica y estimula el receptor D2. El D2 es un receptor inhibidor que disminuye la MPC. Al estar inhibida esta célula no libera GABA y al no liberar GABA la siguiente célula se excita y se producen vómitos. ¿Qué hace la metoclopramida? Bloquea el receptor D2. Entonces ya no puede llegar acá la dopamina. El receptor D2 está bloqueado. Entonces esta célula ya no se inhibe. Como ya no está inhibida, la metoclopramida está evitando la acción de la dopamina, está evitando que se active la GI. No hay proteína GI, no se activa la GI, no está inhibida esta célula. Sí libera GABA. Y al sí liberar GABA, inhibe a las neuronas que tienen que ver con el vómito. Es el mecanismo de acción de la metoclopramida, ¿ya? Y hay que entenderlo cómo actúa en el receptor D2. El ondansetron, los cetrones es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque estos actúan en los receptores 5-HT3, el ondansetron, y un poquito también la metoclopramida, también puede actuar en el receptor 5-HT3. ¿Qué va a pasar? Lo van a bloquear. Al bloquearlo no entra sodio, calcio, no hay despolarización, no hay vómito. Entonces son dos de los medicamentos que se usan más en el control de las náuseas y vómitos. Otra clasificación para darnos cuenta que los antieméticos actúan sobre diferentes receptores. Dígame, Luis. En la imagen anterior, en la primera, en las flechitas que indicaban, no, en la imagen anterior en, ¿Acá? en la metoclopramida, no, la Sí, que sigue, metoclopramida, sí, acá en la está. que sigue, Sí, la que sí, sigue, la que continúa, doctor. La dígame. otra, ahí dice, se disminuye el AMP cíclico
pero se elevan los corrientes de potasio o también disminuye, porque la flecha va hacia arriba y el Claro, otro corriente de calcio va hacia abajo, o sea, claro. disminuye. Ahí era mi duda, o sea, Ya viendo que las Luis, corrientes, sí, está bien. Pero eso es que tenemos que recordar lo que vimos un poco la semana pasada. Está bien, hay es justa su pregunta, pero se relaciona un poco con lo que le estoy diciendo de la semana pasada. Y ahorita lo vamos a aclarar, ¿ya? ya, ya, Ahorita lo aclaramos, ¿no? No hay problema, porque puede ser una duda de varios compañeros. Disminuye el AMP cíclico porque acá hay una proteína GI. Los receptores de 2 están acoplados a GI. Si están acoplados a GI, GI inhibidora, inhibe anilato ciclasa, disminuye MP cíclico, no hay proteína quinasa A, no entra calcio, por eso dice que disminuyen el calcio regular, no entra calcio, por eso es que hay una inhibición. Pero la proteína GI también abre canales de potasio. Al abrir canales de potasio, si aquí en la membrana se abre un canal de potasio, el potasio va a salir. Y al salir el potasio, el interior se hiperpolariza, se vuelve recontra negativo. Es decir, la célula está inhibida. O sea, la inhibición se produce porque no entra calcio, disminuye la corriente de calcio, pero también porque sale potasio, es decir, porque salen cargas positivas. Y eso hace que el interior se vuelva más negativo de lo normal. Para que haya potencial de acción, recuerden, para que haya potencial de acción, para que haya despolarización, el interior tiene que ser positivo o negativo en el potencial de acción. Ayuden ahí, una ayudita. Los despiertos que están, positivo o negativo. A ver, para que haya potencial de acción, ¿cómo tiene que estar el lado citosólico de la membrana? ¿Cargado positivo o negativamente? Negativo, doctor. Positivo, William. Positivo. En reposo, el interior es negativo, menos 30. Ah, claro, El claro. sodio Sí, está está bien, fuera, doctor. el sodio está fuera. Para que haya potencial de acción, se abre un canal de sodio y el sodio entra. El interior que era menos 30 se vuelve más 70, más 90. El interior se volvió positivo, ahora el exterior es negativo, y esa onda de negatividad camina, abriendo nuevos canales. Esa onda de negatividad es la despolarización, es parte de la despolarización, es parte del impulso nervioso. Es de fisiología, por eso es importante que ustedes relacionen con lo que es la fisiología. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que estos cambios hacen que esta célula se inhiba, no está excitada, sino inhibida. Y al estar inhibida no libera GABA, ¿no? Y no liberar GABA quiere decir que la siguiente neurona, en lugar de estar bloqueada, va a estar excitada y sí va a haber vómitos. Eso es lo que he dicho. Ahora, cuando se usa metoclopramida y se une acá, entonces evita que entre la dopamina, evita que se une la dopamina. Por lo tanto, ya no va a haber inhibición, ya no va a haber esas cosas que dice acá, ya no va a estar inhibida. Si no va a estar inhibida, sí puede liberar GABA y puede inhibir la producción de los vómitos. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, estábamos entonces por acá. Dijimos que los fármacos no son totalmente selectivos. Acá está el dimenhidrinato. Actúa fundamentalmente bloqueando receptores H1, también un poco los M1 y un poquitito los receptores D2, pero sobre todo en H1 y en M1. El ondansetron o cualquiera de sus hermanos, digamos, ¿no? Granisetron, el ondansetron es totalmente selectivo para el 5-HT3. El ondansetron solamente actúa en receptores 5-HT3. No actúa en otro tipo de receptores. Es su único objetivo. Y acá lo podemos ver. Solo actúa en 5-HT3. La metoclopramida, acá está mal escrita, es una cuestión ya de traducción del libro. La metoclopramida actúa en receptores de 2 y también en 5-HT3. ¿No? Entonces tiene una acción un poco más amplia. ¿No? El ondansetron solo en 5-HT3, pero es el más poderoso. En cambio, la metoclopramida en D2 y también en 5-HT3. Bien, entonces esos son algunos de los antieméticos más importantes. Vamos a complementar esto con lo que sucede en la quimioterapia, para ir terminando y hacer un pequeño paréntesis sobre esta parte de digestivo, ¿ya? ¿Qué pasa en la quimioterapia?
cuando la persona está tomando antineoplásicos. Estos fármacos antineoplásicos pueden actuar a nivel periférico y a nivel central. Cuando actúan a nivel central, sobre todo en el núcleo del tracto solitario, entonces producen estímulos, ¿no?, que llegan al área motora y producen pues vómitos muy intensos. Acá está el núcleo del tracto solitario. En todo caso, ¿qué hay que hacer? A nivel central, el principal receptor es el receptor de neuroquinina 1. El receptor de neuroquinina 1, que es un receptor para la sustancia P. Cuando se bloquea el receptor de neuroquinina 1, se controla mejor los vómitos a nivel del núcleo del tracto solitario, a nivel central. Mientras que a nivel periférico, el receptor más importante en la inducción de vómitos es el 5-HT3. Entonces, para controlar los vómitos por la quimioterapia, hay que tratar de bloquear ambos receptores. A nivel central, un poco más el de neuroquinina 1, ¿no?, y a nivel periférico, el receptor 5-HT3. ¿Qué medicamento actúa a nivel del receptor de neuroquinina 1? Actúa el llamado aprepitam. El receptor de neuroquinina 1 es un receptor para la sustancia P, que cuando es activado, pues promueve la entrada de calcio, promueve la entrada de sodio y produce despolarización. Entonces, eso está también aquí, me dice, neuroquinina 1. Está sobre todo en el núcleo del tracto solitario. Si se activa por diferentes mecanismos, va a producir vómitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para bloquearlo, ¿no? Usar un antagonista que se ubique en el receptor de neuroquinina 1. Ese antagonista se llama aprepitam. Aprepitam. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de qué se hace cuando hay vómitos muy intensos por la quimioterapia. Estos son los fármacos, ciclofosfamida, que sé yo, que se da en la quimioterapia. ¿Y qué se da para controlar los vómitos? ¿Qué dice acá? Aprepitam. ¿Qué dice aquí? Ondansetron. ¿Ya? También se da corticoides, pues los corticoides ayudan a expresar algunos receptores, ¿no? Ayudan a regular la expresión de algunos receptores. Entonces, aprepitam, ondansetron. Ondansetron, que se encuentran por acá, dice ondansetron, aprepitam, son los dos antieméticos más potentes y que se utilizan inclusive en la quimioterapia. Y vamos a terminar brevemente recordando el papel del laxante, los laxantes, ¿no? Los laxantes para aumentar la motilidad del tubo digestivo. Este es el bolo, ¿no? Esto también es fisiología, este es el bolo alimenticio. El bolo está en el intestino y entra en contacto con la pared, estirándola y también estimulando a la mucosa. Eso libera serotonina, la cual en el plexo mientérico, esta estimulación por estas neuronas aferentes intrínsecas, esta estimulación entonces va a activar una neurona ascendente y una descendente. La ascendente está encargada de hacer que se libere acetilcolina en las células circulares, contrayendo al intestino y empujando el bolo hacia abajo. Y las neuronas descendentes, estos son los ascendentes, la neurona descendente libera óxido nítrico o péptido intestinal vasoactivo. El óxido nítrico va a relajar el músculo circular, de manera que se produce el avance del bolo, el peristaltismo, por contracciones, ¿no?, en el músculo liso que está detrás y relajación del músculo liso que está delante. Eso es conocido. Lo mismo, acá está la neurona aferente primaria intrínseca en el plexo mientérico, activa a neuronas que están por delante del bolo, ¿no?, esas neuronas descendentes, y neuronas que están por atrás, neuronas ascendentes. Estas neuronas hacen que se secrete, ¿no?, regulan a neuronas que secretan acetilcolina para contraer y empujar el bolo, ¿no?, hacia la región anal, y por delante, por eso hay un menos acá, se libera óxido nítrico para relajar al músculo liso y que el bolo pueda avanzar. ¿Ya? Por detrás acetilcolina que contrae, por delante óxido nítrico que relaja y el bolo avanza. Eso es lo que sucede. Acá está un poquito más, digamos, detalladito, acá está un poco más resumido. ¿Qué pasa con fármacos como la metoclopramida? Pero ¿qué puede pasar con los laxantes? Primero con los laxantes. Cuando una persona está estreñida, ¿qué toma? Salvado de trigo, ¿no? Come más fruta, le dice, come más fibra, ¿no? Hay algunos polvos que forman un bolo más grande y activan este peristaltismo.
¿no? Entonces, el primer remedio, Sirvelax, qué sé yo, para el estreñimiento es el consumo de sustancias que hagan un bolo más grande, blando pero grande, que estimule el peristaltismo. También puede distenderse esto y estimularse si hay más volumen de agua, ¿no? Entonces, a veces se toma leche magnesia, por ejemplo, que jala agua, entonces acá hay un volumen un poco mayor, ¿no? De heces, pero que están más blandas, digamos, y eso también puede estimular, no solamente jalar agua, sino estimular a la pared para que se active el peristaltismo, ¿no? Puede suceder. Pero también hay sustancias que se llaman procinéticos, como la misma metoclopramida, que pueden estimular el peristaltismo. Un poco en el colon, pero sobre todo actúan a nivel del estómago y del intestino delgado. Entonces, para activar el peristaltismo, vaciar el estómago, activar un poco al intestino delgado, también se puede usar metoclopramida. ¿Cómo actúa la metoclopramida y su hermana la domperidona? Miren, esta es la neurona aferente, ¿no? Perdón, no, esta es la neurona motora. Esta es la neurona motora, ¿ya? Esta es la neurona que libera acetilcolina, esta de acá. Esta es la que libera acetilcolina, ¿ya? Que sería la misma que está aquí, ¿no? Esta es la neurona que libera acetilcolina para que haya contracción. Esta neurona que libera acetilcolina, acá está, ve la acetilcolina, en el músculo liso para que se contraiga, esta neurona motora, está regulada por 3 neuronas, está controlada por 3 neuronas. Una neurona que libera dopamina y actuando en un receptor D2 la inhibe. O sea, la dopamina, si actúa en el receptor D2, que es inhibidor, disminuye el AMP cíclico, hace que salga potasio, hace un momento explicamos esto, y esta neurona se inhibe, por lo tanto no libera acetilcolina. Entonces, ¿qué hace la metoclopramida o la domperidona? Bloquea el receptor D2. Al bloquear el receptor D2, la dopamina ya no va a poder actuar. Entonces, ya no va a haber inhibición, porque el receptor D2 es inhibitorio. Repito, cuando el receptor D2 es activado por la dopamina, esta neurona motora se inhibe y no libera acetilcolina. Ya se paraliza el intestino, digamos. Pero cuando le das metoclopramida o domperidona, que se llaman por eso procinéticos, porque aumentan las contracciones, activan el receptor, o bloquean, perdón, el receptor D2, bloquean el receptor D2, y entonces ya no puede actuar la dopamina, la neurona no es inhibida, sí libera acetilcolina y aumenta el peristaltismo. Además de eso, la metoclopramida, miran, hace 2 cosas. La metoclopramida, actuando en receptores 5-HT4, los estimula, igual que otros de su familia, metoclopramida, prucaloprida, cinitaprida, que son proquinéticos. Activando el receptor 5-HT4, ¿qué va a pasar? Esta neurona va a liberar acetilcolina, que activa a la neurona motora que libera más acetilcolina y hay movimiento peristáltico. Y finalmente, hay una neurona 5-HT3, que es una neurona inhibidora. Esta neurona es inhibidora. Esta neurona se llama no adrenérgica, no colinérgica, es inhibidora. Cuando la metoclopramida actúa ahí, bloquea el receptor 5-HT3. O sea, evita que sea activada por serotonina. Al no haber activación, entonces no se liberan los inhibidores y la neurona sí puede trabajar liberando acetilcolina. Entonces, esto es el preso mientérico. Es un poco complicada la regulación del preso mientérico, no lo discutimos, pero lo importante es recordar que la 1 es la neurona motora, que libera acetilcolina y hay peristaltismo. Y que fármacos como la metoclopramida, que estimulan la motilidad, lo que hacen es bloquear los estímulos inhibidores. Bloquean el estímulo inhibidor, entonces sí libera acetilcolina. Bloquea a la neurona inhibidora, esta neurona es inhibidora, si está bloqueada, sí va a haber liberación de acetilcolina. Y estimulan a las excitadoras. Bloqueamos los inhibidores, estimulamos a los excitadores, si hay acetilcolina, mejora el peristaltismo. Esta es una lista de los laxantes, ¿no? Hay algunos que forman masa, como el salvado de trigo, algunos polvos, otros que son agentes osmóticos que jalan agua, como la lactulosa, otros que producen un efecto irritante, el aceite de ricino es muy irritante, entonces generan líquido y aumentan la motilidad, y otros que son estimulantes procinéticos, ¿no? Entonces están
los agonistas del 5-HT4 o los antagonistas de la dopamina, lo que acabamos de ver. ¿Quién es antagonista de dopamina justamente? Y al mismo tiempo agonista del 5-HT4, la metoclopramida. La metoclopramida es un antagonista D2 y al mismo tiempo un estimulante 5-HT4. Agonista 5-HT4, antagonista. Esos son los procinéticos. Acción primaria sobre la motilidad. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un paréntesis. Están un poquito cansados. Unos 4 minutitos para que se despejen y pasamos al siguiente tema. Bien, entonces nos habíamos quedado un poco acá revisando los laxantes, ¿no? Dentro de los fármacos que se utilizan en la farmacología digestiva. Entonces, vamos a mirar brevemente una lista, que es la que está acá, donde también nos clasifica a los laxantes en formadores de volumen, como hemos dicho, el salvado de trigo por ahí, la celulosa, en los osmóticos que jalan agua, como la lactulosa, que es un disacárido, ¿no? Que nosotros no digerimos, pero sí lo digieren las bacterias, y que genera la formación de ácidos orgánicos, ¿no? Como el ácido láctico, el ácido acético. Al formar ácidos en el intestino, entonces, aparte que jala agua, acidifica el pH, ¿no? Y esa acidificación del pH también tiene un efecto osmótico, ¿no? Ayuda un poco a jalar y a eliminar las evacuaciones más líquidas. Sin embargo, también tiene un beneficio en lo que es la encefalopatía hepática, que vamos a comentar brevemente en la siguiente diapositiva. La leche magnesia, todo el mundo conoce leche magnesia, ¿no? Jala agua básicamente de posiciones más frecuentes y más acuosas. Y el picosulfato es un estimulante directo, ¿no? De la músculo liso, como si fuera acetilcolina, estimula la motilidad. El picosulfato es el Dibrolax, ¿no? Que a veces sale en la televisión. Hay que tener cuidado con este tipo de estimulante, porque todo lo que estimula receptores metabotrópicos, hemos dicho, puede generar cierta resistencia, cierta tolerancia. Eso significa que al principio pues vas a tener que tomar 5 gotas para defecar, pero si sigues tomando por varias semanas, vas a necesitar luego tomar 30, 40 gotas y si no, no vas a defecar. Como que hay una suerte de resistencia a la acción del medicamento. Esto es lo que sucede con la lactulosa, ¿no? La lactulosa en el colon se convierte en ácidos orgánicos, dijimos, aumenta la presencia de hidrogeniones. ¿Qué sucede en el paciente cirrótico? Recordemos esto porque tiene relevancia. El paciente que tiene cirrosis, su hígado está destruido, pues no sirve, está fibrosado, ¿no? Entonces, el cirrótico no transforma el amoníaco en urea, porque el ciclo de la urea se da en el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar con ese amoníaco producido en el colon? Cuando llega al hígado, pasa sin convertirse en urea. Llega al sistema nervioso y convierte, por ejemplo, el glutamato en glutamina. El glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, baja, aumenta la glutamina que produce GABA y el paciente se duerme. Eso se llama encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, es un deterioro de la función del sistema nervioso por el exceso de amoníaco que producen las bacterias del intestino y que el hígado del cirrótico no lo está convirtiendo en urea, porque está destruido prácticamente ese hígado. Entonces, ¿qué hace la lactulosa? ¿Cuál es el beneficio de la lactulosa? La lactulosa va a proporcionar acá hidrogeniones. Esos hidrogeniones se van a agregar al amoníaco, al NH3, y lo van a transformar en amonio, NH4, con estado de oxidación +1. ¿Sí? Entonces, al sumarse los hidrogeniones al NH3, lo convierten en NH4 más, y ese NH4 más ya no se absorbe. Entonces, ya no pasa a la circulación, se queda en el colon y es eliminado con las heces. Entonces, el paciente mejora de la encefalopatía, mejora del daño nervioso porque disminuyen los niveles de amoníaco. Es un beneficio adicional de la lactulosa. Vamos a ver entonces en renal, para terminar, algunos aspectos que tienen que ver con los diuréticos, que es la parte fundamental en renal. Esto nos muestra hacia el lado izquierdo de la pantalla el edema de origen cardiogénico. Quiere decir que el retorno de la sangre al corazón izquierdo, la sangre debe ir al corazón izquierdo para ser bombeada, ese retorno es deficiente, ¿no? No se está
produciendo una adecuada función de bomba del corazón, ¿no? Y eso hace de que la sangre se acumule en el lado izquierdo del corazón, esa presión se transmita a las venas pulmonares y llegue hasta los capilares pulmonares. Entonces, a nivel del pulmón comienza a aumentar la presión hidrostática, ¿no? Porque hay una dificultad en el bombeo de sangre por el corazón izquierdo, ¿no? Entonces, eso, ¿qué hace? De que el aumento de la presión hidrostática eh, empuje el agua hacia el interior del alveolo. Entonces, el alveolo, obviamente, dice alveolo, ¿no? Y ese pasaje de agua desde los capilares pulmonares del alveolo causa edema pulmonar, que es uno de los problemas en la insuficiencia cardíaca, ¿no? En la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay edemas, por supuesto, también en el resto del cuerpo, porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Al no haber una buena irrigación del riñón, porque el corazón no está bombeando bien, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio, se retiene agua, ¿no? Entonces es parte de lo que sucede en el edema de origen cardíaco, ¿no? Edema pulmonar y también un aumento de la retención de sodio y agua, un aumento un poco de la presión hidrostática a nivel periférico, un menor retorno venoso al corazón, dificultades para que retorne al corazón, y entonces se produce edema también en el resto del cuerpo. Entonces, para el tratamiento del edema, hacemos uso de los diuréticos. Hay diferentes grupos de diuréticos de acuerdo a la parte del tubo digestivo, de la nefrona donde actúen. Nos hemos quedado en digestivo. La parte de la nefrona donde actúen. Entonces, tenemos la cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, pues se reabsorbe más o menos un 80% de sodio. Si la cetazolamida va a bloquear esa reabsorción, se va a quedar aquí el sodio, bajará el agua y habría una diuresis abundante. Produciremos un montón de orina. Pero ¿qué pasa? Ese 80% que no se reabsorbe acá puede reabsorberse en el resto de la nefrona. Entonces la cetazolamida es un diurético de acción débil, que no genera bastante diuresis, porque lo que no se absorbe en el túbulo contorneado proximal se puede absorber en el resto, digamos. ¿Qué otro tipo de diurético tenemos? El manitol. El manitol es un diurético osmótico que actúa en el asa de Henle. ¿Se conocen? Acá está, el asa de Henle. La porción descendente, ¿no? Es la que es impermeable al agua, ¿no? O perdón, permeable al agua, es permeable al agua, es decir, aquí se reabsorbe agua y se concentran los solutos. ¿Qué hace el manitol? El manitol retiene el agua, no lo deja que se reabsorba, se queda el agua acá adentro. Entonces, la concentración de los solutos ya no se da, se produce una dilución, ¿no? El líquido tubular está más diluido y eso, más el manitol que continúa jalando agua, arrastra y produce una diuresis. Entonces es el efecto más o menos del manitol. En la porción gruesa ascendente del asa, el asa ascendente de la porción delgada, de la porción gruesa, se da una reabsorción de un 30% de sodio aproximadamente por un cotransporte sodio-potasio 2-cloros, que lo vamos a ver en un momentito. A ese nivel actúa la furosemida, bloqueando a ese cotransportador, evitando que se reabsorbe ese 30% de sodio. Al quedarse ahí ese sodio, jala agua, ¿no? Además que se queda también el cloro, en fin, jala agua y produce una diuresis importante. Una diuresis importante. ¿Y por qué la cetazolamida no produce una diuresis importante también? La cetazolamida bloquea un 80%, la furosemida un 30%, porque lo que no se reabsorbe acá, dijimos, puede reabsorberse en el resto, pues. En cambio, lo que no se reabsorbe acá, ya aquí ya no se va a poder compensar bien. O sea, este 30% que no se reabsorbe aquí ya no va a poder ser compensado por este 5 y otro 5% máximo que se reabsorbe acá. Por lo menos se va a perder 20%. Por eso es que la furosemida, los diuréticos de asa, como la furosemida, son diuréticos muy eficaces, porque actúan en un sitio donde ya después no hay compensación ya. Lo que no se reabsorbe acá solamente va a poder reabsorberse un poquito más acá. La mayoría se va a perder, ¿ya? Después de la furosemida viene la acción de la hidroclorotiazida. Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal.
¿ya? Acá actúa la hidroclorotiazida, inhibiendo la reabsorción de un 5% de sodio. Y terminando el túbulo contorneado distal y empezando el colector, actúa un antagonista de la aldosterona, un antagonista de la hormona aldosterona, que es la espironolactona. Esta espironolactona se une a los receptores de aldosterona, lo bloquea y evita que se reabsorba sodio. Entonces, el efecto diurético siempre es porque no se reabsorbe sodio. Para que haya diuresis, no se debe reabsorber sodio, se debe quedar acá, no debe regresar a la sangre. Todos actúan de la misma manera, todos evitan que se reabsorba sodio. La acetazolamida más potente, pero es compensada. El manitol evita en realidad que se reabsorba agua, pero no se reabsorbe agua y el sodio también se queda acá. O sea, retiene al agua, diluye y arrastra. Entonces, evita la reabsorción de agua y también la reabsorción del sodio. La furosemida bloquea la reabsorción de sodio con cloro y potasio. La hidroclorotiazida bloquea la reabsorción de sodio con cloro y la aldosterona bloquea la reabsorción de sodio. Entonces, normalmente lo que hay que hacer para que haya más orina es bloquear la reabsorción de sodio, es evitar que el sodio regrese a la sangre, ¿no? Esto es lo que hace la acetazolamida. La acetazolamida, acetazolamida, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Acá está la anhidrasa carbónica. Hay una en el citoplasma y otra en la porción luminal. Cuando la acetazolamida inhibe a la anhidrasa carbónica, no se va a formar hidrogeniones y bicarbonato. Porque ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Miren, convierte al ácido carbónico en CO2 más agua. Esto difunde y dentro de la célula, ese CO2 más agua por la anhidrasa carbónica que está dentro, se convierte otra vez en ácido carbónico. Este es un ciclo, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que el ácido carbónico, formado por la anhidrasa carbónica, tiene que disociarse en hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión tiene que pasar a la luz, o sea, donde está el líquido tubular, a donde está la orina, tiene que pasar hacia la luz, intercambiándose por sodio. Este es un intercambiador o antiportador. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí lo que está pasando es que ingresa el sodio y se expulsa el hidrogenio. Ingresa sodio y se expulsa el hidrogenio. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ingresa el sodio hacia la sangre y se expulsa el hidrogenio. Pero como no hay hidrogenio, ¿no? No hay esta separación, no se forman hidrogeniones para que se intercambien por el sodio, no se expulsa hidrogenión ni entra sodio. Este sodio se queda en la orina para ser perdido. Y el hidrogenión, ¿no es cierto?, se queda en el cuerpo y produce acidosis. Normalmente el hidrogenión debe ser eliminado, pero si no se elimina, se produce cierto tipo de acidosis. De esa forma actúa la acetazolamida. No es un buen diurético, insistimos otra vez, ¿por qué? Porque en el resto de la nefrona se puede reabsorber el sodio que aquí no se reabsorbió. Entonces, ¿para qué sirve la acetazolamida? Para el soroche, para el mal de altura. Cuando la gente va a la sierra, sube a altura, 3.000, 4.000 metros, le dan náuseas, dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Ese mal de altura se puede prevenir con acetazolamida. Esa acidosis que produce ayuda un poco en el sistema nervioso, evitar el soroche o mal de altura. Este es el asa, miren. En el asa, ¿qué pasa? Conforme bajamos en el asa de Henle, conforme bajamos, el agua es reabsorbida. Y conforme subimos, son reabsorbidos los iones. Esto es lo normal. Esto se llama mecanismo de contracorriente. Ustedes lo han visto en fisiología. ¿Ya? En el asa, conforme se baja, aumenta la concentración de solutos. Y conforme se sube, disminuye la concentración. ¿Qué pasa cuando está aquí el manitol? ¿Ya? El manitol, ¿qué hace? El manitol retiene el agua acá. No deja que se reabsorba, lo retiene acá el agua. Entonces, en lugar de aumentar la osmolaridad de 400 a 1200, pasa de 400 a 700, digamos. ¿Por qué no aumenta la concentración de solutos? Porque el agua se está quedando aquí en el tubo. No está saliendo, se está quedando adentro. O sea, está más diluido. Y eso arrastra al sodio que está por acá, ¿no? Lo arrastra todo y se pierde en la orina. Entonces, es el mecanismo de acción del manitol. ¿En qué se usa el manitol? En realidad, el manitol se puede usar cuando hay insuficiencia renal y en los túbulos hay algunas obstrucciones. Por ejemplo,
están obstruidos por hematíes, por glóbulos blancos, por glóbulos rojos, ¿no? Hematíes. Entonces, al darle manitol, viene como un huaico por acá, ¿no? Arrastra los eritrocitos, ¿no? Cuando con el huaico viene, arrastra los chanchos, las vacas, los árboles, todo se lo lleva. Ya, igual, el manitol retiene agua, entonces comienza a ver por acá como una avalancha de agua que lo arrastra a lo que esté acá adentro, ¿no? Al eritrocito, al cilindro de leucocito, lo arrastra y lo bota por la orina. Entonces ayuda a limpiar los túbulos, el manitol. ¿Y cuál es la otra indicación del manitol? En el edema cerebral. Esa es la indicación más importante. Si alguien se golpeó la cabeza, le damos manitol por viento venosa. ¿Qué hace el manitol? Llega hasta tu cabeza, pero no sale de la sangre, ¿eh? Se mantiene dentro de la sangre. Imagínense que esto sea un vaso sanguíneo. ¿Ya? Imagínense que esto sea no es, pero imaginémonos por un rato que esto sea el cerebro, y esto sea un vaso sanguíneo. El manitol va a jalar el agua que está en el espacio intersticial, al interior del vaso sanguíneo. Eso va a disminuir el edema cerebral. Cuando te caíste y te golpeaste la cabeza, de los vasos escapó sangre, ¿no? Y a veces hasta plasma. Entonces, ¿qué hace el manitol? Circulando por los vasos cerebrales, jala agua, regresa el agua desde el intersticio a la sangre, para llevarlo hasta el riñón donde lo va a eliminar. Entonces, el uso principal del manitol es el edema cerebral, ¿ya? Jalando agua desde el intersticio hacia la sangre, en el encéfalo. En la insuficiencia renal, lava los túbulos, lava un poco los túbulos. Vamos a hablar de la furosemida, que es en realidad el diurético más importante. Este es el rama ascendente gruesa, Doctor, ¿no? una consulta, o sea, Sí, dígame. y el efecto solo es, en este caso, para el edema cerebral, o también, ya que se encuentra en sangre, también puede actuar de repente ligeramente en cualquier tipo de edema, o lo dice por lo que, en este caso, a nivel sanguíneo, el bloque sanguíneo en el cerebro es como que cerrado. Sí, en realidad podría actuar en otros edemas, ¿no? En otros edemas, en otras acumulaciones de líquido. O sea, como aumenta la presión osmótica de la sangre, o sea, en donde esté va a retener agua o va a aumentar la presión osmótica, va a tender a jalar agua hacia el interior. Podría actuar en otros edemas, pero no se usa en esos casos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es aumentar mucho el volumen sanguíneo. Y en los edemas, por ejemplo, el origen cardíaco, en el edema, en ese que acabamos de mencionar, este de acá, hay más sangre, ¿no? Acumulada, hay más líquido, perdón, acumulado en la sangre. ¿Ya? Como la presión hidrostática está aumentada y acá hay más volumen, hay retención de sodio y agua dentro de los vasos. Si tú le pones manitol a una persona que tiene su volumen sanguíneo aumentado, el volumen sanguíneo va a aumentar más y va a generar más problemas para el corazón. Entonces, el manitol se usa para limpiar, como dice, lavar los riñones aquí y para reducir el edema cerebral. Si hay edemas en otras partes, podría ayudar, pero hay que tener cuidado. Los edemas de origen cardíaco o de origen renal están acompañados generalmente de aumento del volumen sanguíneo. Entonces, si aumentas más el volumen sanguíneo, puedes, sobre todo en el edema cardíaco, agravar el problema. Entonces, un edema cardíaco no se usa. ¿Ya? Ayudaría a aumentar el agua en la sangre, pero ya la sangre tiene bastante agua, entonces es un problema. ¿Ya? Sería un problema. Para el edema de origen cardíaco vamos a usar furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Esta es una célula del asa gruesa de Henle, ¿no? Estamos ubicados aquí, ¿no? Este es el asa gruesa. Aquí se reabsorbe hasta un 30% de sodio. ¿Pero cómo se reabsorbe? Se reabsorbe usando un cotransportador. Ese cotransportador moviliza sodio, potasio y cloro. ¿Cuál es el motor para que este cotransportador funcione? La bomba sodio-potasio. Esta es la luz, ¿no? La parte luminal, y esta es la parte basal, ¿no? Entonces, ¿qué hace normalmente el cotransportador en el asa gruesa? Hace que entre sodio, pero el sodio entra porque la bomba está constantemente expulsándolo. O sea, la bomba es el motor, la bomba expulsa sodio hacia la sangre. Entonces hay poquito sodio adentro, entonces el sodio que está en la orina ingresa pues, por gradiente. Al entrar el sodio, arrastra el cloro
A 2 cloros en realidad arrastra, ¿no? Para que el cloro pueda entrar, tiene que hacer esto eléctricamente neutro. Entonces, si es un sodio y son 2 cloros, no es eléctricamente neutro. Hay 2 positivos y 2 negativos. Falta un positivo para que estén 2 a 2. Entonces, lo jalan al potasio. ¿Ya? Entonces entra un sodio, un potasio y 2 cloros. Todos entran juntos. ¿Cuál es el problema? Que el potasio es abundante adentro, entonces lo han obligado a entrar. Ha entrado contra su voluntad y se escapa de nuevo, ¿no? Cuando te obligan a hacer algo, se pone rebelde y se escapa otra vez. Lo meten y él no quiere, además que está amontonado acá, se sale nuevo. Esto se llama recirculación. Bueno, como el cloro, que es negativo, sale por la porción basal y el potasio que entró se escapa de nuevo, este lado es un poco más positivo y este lado es un poco menos positivo. Al ser esto un poco más positivo, rechaza el calcio y el magnesio y también los obliga a entrar, a reabsorberse. Entonces, en el asa gruesa, aquí en el asa gruesa, no solo se reabsorbe sodio, potasio y 2 cloros, no solo se reabsorbe sodio, potasio y 2 cloros, ¿no? Y 2 cloros, no solamente se reabsorbe eso, también se reabsorbe calcio y magnesio, solo que por vía paracelular, o sea, al costado de la célula. ¿Y qué es lo que hace que se reabsorba calcio y magnesio? La diferencia potencial. Esto que es un poco más positivo y esto que es un poco menos positivo. ¿Y por qué esto es un poco más positivo? Porque se escapó el potasio. Porque este potasio que salió lo volvió un poco más positivo. Este es un poco menos positivo porque por acá sale el cloro, que es negativo. ¿Ya? Entonces es lo que sucede en el asa gruesa. ¿Qué hace la furosemida? Bloquea esta entrada. Entonces ya no entra sodio, cloro ni potasio. Como no entra en ninguno de los tres, ya no hay recirculación de potasio que haga esta diferencia, tampoco entra calcio y magnesio. Entonces se pierden 5 iones. Cuando actúa la furosemida, aquí se pierden 5 iones. No entra sodio, potasio y cloro por vía transcelular, o sea, atravesando la célula. Pero tampoco entran calcio y magnesio por el costadito, por la vía paracelular. Propiedades de la furosemida. Bloquea el simporte de sodio, potasio y 2 cloros y tiene un efecto adicional que es aumentar las prostaglandinas, que son vasodilatadoras. Y al ser vasodilatadoras, sobre todo venodilatadoras, mejoran el retorno de sangre o reducen, perdón, el retorno de sangre al corazón. ¿Ya? Reducen lo que se llama la precarga. La furosemida reduce la precarga. Reduce el volumen sanguíneo, no, reduce el volumen sanguíneo y también reduce el retorno venoso al corazón, ¿no? Entonces, eso debido a que las prostaglandinas dilatan las venas. Entonces hay menos retorno de sangre al corazón derecho. ¿Ya? Eso se llama reducir la precarga. Bueno, tiene una acción rápida, es superior a los otros diuréticos. ¿Por qué? Porque se pierde hasta 30% de sodio. Pues aquí, en esta parte, dijimos que se pierde hasta 30% de sodio. Eso es importante. Se pierden muchos iones, 5 iones hemos dicho. Hay que tener cuidado al usarlo con digoxina. ¿Por qué? Porque la digoxina, como o como hemos recordado la semana pasada, compite con el potasio. ¿Y qué hace la furosemida? Baja el potasio. Entonces, si tú das furosemida con digoxina, la digoxina cuando ingrese a tu cuerpo va a encontrar que el potasio está bajo, porque la furosemida lo ha botado del cuerpo, ha hecho que se pierda por la orina. Entonces la digoxina podría hacer más acción, ya podría ser más tóxica. La furosemida reduce la volemia, entonces puede bajar la presión. Si le das otro hipotensor, baja la presión más todavía. Y hay que tener cuidado con los aminoglucósidos, porque dañan el oído y la furosemida también. Pueden producir ototoxicidad. ¿Ya? Ototoxicidad. La espironolactona. Doctor, La espironolactona, dígame. antes de seguir, en todo caso, en esos pacientes que se les coloca furosemida, como usted dice, no es recomendable la digoxina. Entonces, para equilibrar eso, también sería apropiado colocarle, bueno, estamos de repente hablando de un paciente crítico, ¿no? Sería bueno de repente colocarle cloruro de, bueno, potasio. Así es, definitivamente, de acuerdo. Sí, Si ¿no? necesita, buena observación.
Si un paciente necesita, William, furosemida, ¿cuándo se usa la furosemida? Sobre todo, cuando hay el edema de origen cardíaco. O sea, ¿qué pasa? Y gracias porque de alguna manera regresamos a la figura. Cuando hay edema de origen cardíaco es porque el corazón no está funcionando bien. Entonces hemos dicho la sangre se acumula en las venas y produce este aumento de presión, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué hace la furosemida? La furosemida va a disminuir el retorno de sangre al corazón, dilatando las venas cavas. Va a llegar menos sangre al corazón, entonces ya no va a haber tanta sangre acumulada y ya no va a haber tanto aumento de la presión en las venas pulmonares. ¿Qué más va a hacer la furosemida? Va a hacer que se pierda sodio y agua. Entonces va a reducir la volemia, va a reducir el volumen de sangre y al reducir el volumen de sangre también va a haber menos presión hidrostática en el pulmón. Entonces es excelente la furosemida para lo que es el edema de origen pulmonar. Entonces, si se tiene que administrar furosemida, como dijo su compañero, y se tiene que usar digoxina, y la digoxina puede ser peligrosa porque la furosemida baja el potasio, obviamente hay que darle potasio a la persona, pues hay que medirle cómo está el potasio y hay que tratar de darle potasio por la vena para reemplazar lo que no tiene y que no sea tóxica la digoxina. La otra opción es dar otro medicamento que no sea digoxina. A ver, vamos avanzando. Esto es la espironolactona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Entonces, la aldosterona normalmente, ¿qué hace? En el túbulo contorneado distal y en el colector, ¿no? ¿Qué cosa hace? Hace que se reabsorba sodio y se elimine potasio. Esa es la aldosterona. La aldosterona. ¿Cómo lo hace? Bueno, estimulando la formación de las PIAs o AIP, proteínas inducidas por aldosterona. Estas PIAs o proteínas inducidas por aldosterona aumentan la actividad de la bomba que saca sodio y mete potasio en la membrana luminal, aumentan la producción de ATP por la mitocondria y aumentan los canales de sodio en la membrana. Entonces, ¿qué va a hacer la aldosterona? Va a hacer que entre sodio por el canal y gracias al ATP la bomba lo pueda expulsar hacia la sangre, reabsorbe sodio. Esa es la acción de la aldosterona. Pero nosotros le estamos dando espironolactona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. ¿Ya? La espironolactona va a bloquear al aldosterona. Entonces ya no van a haber proteínas inducidas por aldosterona, ya no van a haber estos. Ya no va a funcionar la bomba, ya no va a haber ATP, ya no va a haber entrada de sodio. Se va a quedar acá y la persona va a orinar más. Ya no se reabsorbe el sodio. Además se llaman diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué razón? ¿No? Porque si no entra el sodio, esto no se va a volver negativo. Porque cuando entra el sodio, esto se vuelve positivo, se vuelve negativo. Esta negatividad jala potasio. Pero si no entra el sodio, tampoco esto se vuelve negativo, tampoco sale potasio. Se dice que la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, evita que se pierda potasio. Al no entrar el sodio, no sale potasio. ¿Ya? Entonces, son características de la espironolactona. Ahí tenemos que es un antagonista de la aldosterona, que es de inicio lento y duración prolongada. ¿Por qué es de inicio lento y duración prolongada? Porque tiene mecanismos transcripcionales. La primera reunión dijimos, cuando un medicamento actúa a nivel de la transcripción, se va a demorar varias horas en actuar. En cambio, cuando actúa en receptores metabotrópicos, etcétera, en esos receptores es más rápido. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción es lento. Después, no le gana la furosemida. La furosemida siempre le gana a todos. La espironolactona puede hacer que se orine un 5%, la furosemida un 30%. Entonces, no le puede ganar la furosemida. Pero es útil cuando hay bastante aldosterona en nuestra sangre. Y cuando hay exceso de aldosterona, cuando hay pues edemas que pueden ser de origen cardíaco, de origen renal, de origen hepático, ahí hay aumento de la aldosterona. La espironolactona antagoniza la aldosterona, o sea, ahorra potasio, es decir, puede haber una hiperpotasemia. Y a veces dolor mamario que se controla con o se evita, no se controla, sino se evita, no dando espironolactona, sino dando epleronona. La epleronona es un medicamento que es como la espironolactona, pero no afecta a las mamas ni tiene efectos adversos sexuales.
que son un poco nocivos también a veces para el hombre. Muy bien, el IECA aumenta el potasio y la espironolactona también. Entonces hay que tener cuidado con los IECA o con los ARA2 porque son medicamentos que aumentan el potasio y la espironolactona también. Y la digoxina, ya dijimos, que la digoxina, si aumenta el potasio, la digoxina va a actuar un poquito menos. Pero se ha encontrado que la espironolactona disminuye la eliminación renal de la digoxina. Entonces por ahí más o menos que se equilibra la cosa. Vamos a ver. Para ir terminando, tenemos a la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida bloquea el cis portador de sodio y cloro. Entonces no se va a reabsorber sodio ni tampoco cloro, se va a orinar más. ¿Dónde actúa? En el túbulo contorneado distal. Acá está. Entonces, acá está, perdón. La hidroclorotiazida, túbulo contorneado distal, evita la reabsorción de sodio y cloro. Ya bloquea una reabsorción de 5% más o menos. Eso hace la hidroclorotiazida. ¿Qué ventaja adicional tiene la hidroclorotiazida? Bueno, como bloquea este importador, ya no entra nada de sodio y cloro, pero la bomba sigue funcionando. Entonces, al no entrar sodio por acá, se activa un intercambiador en la porción basal que saca sodio y mete calcio. Entonces, este intercambiador que saca sodio y mete calcio arrastra calcio desde la luz. Pues se dice que la hidroclorotiazida genera un aumento de la retención de calcio, ¿no?, en la sangre. Reabsorbe calcio en el intestino. Entonces tiene un efecto hipercalcemiante, aumenta la concentración de calcio en la sangre. Bien, eso es lo que teníamos que comentar el día de ahora. Si hubiera preguntas o comentarios, nos